Bien, buenos días. Para el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, les extiendo un cordial saludo y bienvenida a esta charla titulada Ciberseguridad desde las telecomunicaciones. Hoy tenemos el honor de contar con la distinguida presencia del ingeniero Harry Barrantes Fallas, un profesional de trayectoria notable en la industria informática de telecomunicaciones y electrónica. Con más de 30 años de experiencia, el ingeniero Barrantes ha desempeñado un papel fundamental como consultor líder, guiando la concepción y ejecución de proyectos tecnológicos avanzados en diversos sectores, incluyendo el financiero, salud, manufactura, construcción, comercial y gubernamental. Su capacidad para colaborar estrechamente con empresas, directivos y altos ejecutivos ha dejado una huella indeleble en cada uno de los proyectos en los que ha participado. Actualmente, el ingeniero Barrantes ejerce como vicepresidente del Colegio de Profesionales de Informática y Computación y es miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. En estas organizaciones ha hecho valiosos aportes a lo largo de casi 2 décadas, participando como miembro y coordinador de comisiones en áreas de su competencia. Gracias a su profundo conocimiento en sistemas informáticos, telecomunicaciones y electrónica, alineando con los más altos estándares globales y nacionales, el ingeniero Barrantes ha colaborado con instituciones tan prestigiosas como la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT, de Costa Rica. Además, ha trabajado con la Asociación de Industria de las Telecomunicaciones y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en Estados Unidos. Desde el 2007 funge como perito auxiliar en la Administración de la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica, emitiendo dictámenes periciales en diversos temas tecnológicos bajo las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, desde el 2011 ha compartido su vasto conocimiento como docente en niveles de bachillerato, licenciatura y maestría en universidades públicas y privadas del país. El ingeniero Barrantes se tituló como técnico medio en electrónica del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. Obtuvo su bachillerato en ingeniería electrónica de la Universidad Latina de Costa Rica y posteriormente, con su reconocimiento a la excelencia académica, completó su maestría en telemática en la misma institución. Su compromiso con la excelencia académica fue nuevamente reconocido cuando alcanzó su licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, en donde fue galardonado como graduado de honor por su sobresaliente desempeño académico. Es un privilegio para nosotros y para el programa contar con su presencia el día de hoy y estamos seguros de que esta disertación será de gran valor para todos nosotros. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al ingeniero Harry Barrantes Fallas. Adelante. Muy buenos días. Nada más me confirman que me pueden escuchar, por favor, don Esteban. Perfectamente, Qué perfectamente. placer, Ajá. muchísimas gracias, por este espacio que me brindan para compartir un poquitito con ustedes. Me voy a permitir de una vez entrar en materia compartiendo la pantalla. Nada más me confirma, don Esteban, que se puede ver. eh, Perfectamente. Bien, Excelente. excelente. Bueno, no, muy buenos días de nuevo. Muchísimas gracias a todos por atender esta invitación. Muy contento y complacido siempre de atender la cátedra de telecomunicaciones y estar con todos ustedes y compartir como exalumno y como profesor también de la UNED. eh, Me causa mucho honor. Para mí es un honor y la verdad es que me siento muy halagado por estar aquí con ustedes. Hoy les vengo a contar un poquito acerca de las ciberseguridades de las telecomunicaciones y es hablar un temita em, que tiene una serie de perspectivas y generalidades que normalmente no se tienen eh, desde la óptica estrictamente técnica, sino que también se logra desde una perspectiva de negocio, de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan las cosas. Y cuando se habla de telecomunicaciones y especialmente de ciberseguridad, tenemos la noción de que la ciberseguridad solamente es una, un área específica y que esa área específica es que el red team, que el blue team, que las técnicas de ataque, que de penetración.
y un montón de tecnicismos, pero realmente no entendemos el ecosistema en el que se encuentra. Y para poder entender ese ecosistema, naturalmente, lo primero que tenemos que hacer es entender el contexto actual de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Entonces, las telecomunicaciones, para iniciar, debemos decir que abarcan la transmisión de la información a larga distancia mediante tecnologías electrónicas y digitales. Y ahora son fundamentales en la era de la información, ¿verdad? De la conectividad. Pero entonces esto, inicialmente con este concepto, hay que recordar de que las telecomunicaciones iniciaron desde los sistemas electrónicos, ¿verdad? Y gracias a los sistemas electrónicos es que pudimos hacer esa comunicación cada vez más eficiente. Y luego pasamos entonces a las telecomunicaciones, que nos ayudaron, que fue el tema de cómo llevar datos de un lado a otro. Y viene la parte de la tecnología de la información o la informática, que es cómo yo proceso esa información, cómo yo le doy el análisis, cómo logro poder darle sentido a toda esa información en este mundo digital en el que estamos. Entonces, esa correlación que existe entre las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, pues se ha fusionado para crear redes más robustas, más seguras y que permiten una expansión de la infraestructura digital y el acceso global a Internet. Entonces, es un tema de todo un ecosistema en el que estamos y no hay que perder de vista eh, que arrancamos en una era de la electrónica y fuimos creciendo telecomunicaciones para poder llevar datos y ahora analítica de datos y vamos agregándole capas y ahora la última capa pues evidentemente es la seguridad de toda esa información que siempre ha estado ahí, pero ahora más que nunca es necesaria, es parte indispensable del tratamiento de los datos y en el tema de las telecomunicaciones. Bien, ¿cuáles podríamos, y ahondando en temas de telecomunicaciones meramente, cuáles podríamos decir que son tendencias de la industria? ¿Verdad? Tendencias ya establecidas realmente. Para nosotros, desafortunadamente, como todos sabemos, nosotros estamos ni siquiera en la implementación ni la implantación de 5G, no hemos arrancado, ¿verdad? Cuando ya los países más desarrollados y otros no tan desarrollados, pues ya cuentan con conectividad de 5G y los estándares están desarrollando 6G y las siguientes generaciones de conectividad. Nosotros estamos estancados acá, pero en el término global, la expansión y la adopción de 5G ya es una realidad, es una normalidad, ¿verdad? Por otra parte, la desagregación y la virtualización de las redes también es una realidad, es una tendencia normal. Las redes definidas por software y el tema de las funciones de virtualización de las redes, pues esa desagregación ya es un tema natural también en las telecomunicaciones. La simbiosis entre el borde y la computación en la nube, cómo han cambiado las cosas con el tema de la nube, ¿verdad? Respecto a los conceptos que se tenían anteriormente y cómo ha ido avanzando esto poco a poco. La ciberseguridad y la resiliencia, esa capacidad de poder estar siempre activo, los servicios, el negocio, ponerlo siempre a funcionar a pesar de los ataques y demás. La sostenibilidad de las redes de telecomunicaciones y que éstas sean ecológicas. Es muy interesante, hace muchos años, estoy hablando de por lo menos unos 15 años, no olvido el fabricante de telecomunicaciones, un fabricante que se llama D-Link. D-Link fabricaba switches que tenían fue el primer switch que vi que tenía esa funcionalidad ecológica. Era verde, por decirlo así. ¿Y por qué era verde? Porque los puertos de red que no utilizaba se mantenían apagados. Entonces él tenía autosensing y entonces no gastaba energía en puertos de red que no estaban siendo utilizados, que estaban desconectados o que no tenían nada apagado, ¿verdad? Y era una forma de hacer las redes ecológicas. Claro, cuando usted ve un switch de 24 puertos, naturalmente uno dice, bueno, ¿qué tanto impacto pueda tener? Pero si tengo redes grandes con 10.000, 20.000 puertos de red, 30.000 puertos de red, pues ustedes entenderán de que eso, entre mayor volumen, más economía eléctrica y por lo tanto tiene un impacto en el área de la ecología, ¿no? Y toda la parte de la conservación de la naturaleza y los recursos, ¿verdad? Que ya no son.
inagotables como a muchos de nosotros nos enseñaron en la escuela. Y todo esto que les cuento de este ecosistema, ¿verdad? Y a mí me gusta explicarlo tal vez con algunos números, algunos estudios. A final del año pasado, la firma McKinsey hizo un análisis y le preguntó a muchísimas empresas cuál era su expectativa para este 2024 en el tema de inversión, en su presupuesto y gasto, en qué productos o en qué categoría de productos iban a invertir, ¿verdad? Y los tres, como ustedes pueden ver, el incremento mayoritario iba a estar en tres áreas. Número uno, la seguridad. Número dos, lo que tiene que ver con cloud. Y el número tres, muy interesante, el IoT. Este concepto de IoT ya lo voy a explicar a continuación, tal vez estos conceptitos los vamos a ver más adelante, ya casi, pero lo verdaderamente interesante es que entre el 53 y 69% de las empresas incrementaron su gasto en seguridad, en lo que tiene que ver con nube y lo que tiene que ver con IoT. Significa que no es que mantienen su presupuesto, sino que lo incrementan, o sea, invierten más dinero para sostener sus redes, para sostener su seguridad, ¿verdad? Em, y esto, claro, por supuesto que esto McKinsey lo hizo con empresas de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Pero si hacemos esta misma pregunta aquí en Costa Rica, ¿verdad? La pregunta es, ¿hay para 2024 y ahora próximamente 2025, hay siquiera esas partidas tecnológicas dentro de los presupuestos de gasto de las empresas? Em, si existe, más bien tratan de ser recortadas, ¿verdad? Solamente yo he visto ciertas industrias transnacionales, perdón, transnacionales o específicamente lo que tiene que ver con empresas bajo el gobierno de CONACYF, ¿verdad? Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Pensiones, etcétera, que se acogen a COVID y que por un tema de normativa y cumplimiento, pues hacen inversiones constantes en todos estos ítems de tecnología o categorías, pero por un tema de cumplimiento. Por ejemplo, un banco no se puede permitir reducir su presupuesto de ciberseguridad, bueno, de seguridad realmente año con año, porque más bien es una de las cuestiones que tiene que combatir mayoritariamente. Entonces es muy interesante y contrastar este tipo de cosas y ver cómo nuestra realidad como país nos ha costado mucho adoptarnos a este modelo, ¿verdad? A un modelo de entender dónde verdaderamente hacer las próximas inversiones y a dónde llevar el dinero de las empresas, ya sean públicas o privadas, para sostener toda esta infraestructura y todos estos sistemas, esta conectividad, pues para lograr el objetivo de mantenerse a salvo, ¿verdad? En la medida de lo posible. Y esto hablando de los tres términos, bueno, el cloud computing específicamente, lo que hace, tiene un concepto de que facilita el acceso remoto a software, almacenamiento y procesamiento de datos a través de Internet, reduciendo costos y mejorando la eficiencia. Ese es el concepto básico, pero la realidad sea dicha, no reduce costos, no necesariamente reduce costos, porque específicamente, y estamos hablando de telecomunicaciones, específicamente si yo tomo una operación, mira, yo una nube X, voy a tener que pagar por una conectividad específica, porque las aplicaciones y los servicios requieren una latencia baja, requieren ciertas características de velocidad, de jitter, específicos para poder mantener esos servicios que antes yo tenía en tierra, o sea, en mi data center local, y yo lo tenía a 1 milisegundo entre un servidor y otro, o entre un usuario y el servidor. Y ahora cuando yo me llevo a una nube, ¿verdad? Yo le tengo que agregar una X cantidad de milisegundos de latencia adicional porque simplemente me lo estoy llevando a un lugar más lejano. Y con esto les cuento, por ejemplo, una anécdota con una empresa precisamente financiera que hizo un cartel de licitación para llevarse su infraestructura a nube y condenó, o sea, tenía la intención de llevarse em,
llevarse toda su infraestructura a un centro de datos de primer nivel. O sea, cuando hablo de primer nivel es Amazon, es Microsoft, es Oracle, o sea, de primer nivel, de primerísimo nivel. Y dentro de su cartel de licitación, pues solicitó que la latencia entre sus oficinas y el centro de datos de su computación cloud tuviera una latencia de 20 milisegundos. Y eso no había forma de hacerlo con ninguno de los tres que les dije. No hay forma de hacerlo con Amazon, no hay forma de hacerlo con Google, no hay forma de hacerlo con Azure. ¿Por qué? Porque los centros de datos está, el más cercano está o en Brasil o en Miami. Y cualquiera de estos dos requiere una comunicación por fibra óptica que no va a tardar menos de 65, 70 milisegundos. O sea, era imposible con ese requerimiento de 20 milisegundos poder poder cumplir con un centro de datos de primerísimo nivel y eso condenaba prácticamente a que el proveedor tenía que ser un proveedor local. Y obviamente no va a ser Microsoft, no iba a ser Amazon, fue otro, un proveedor local, el que le brindó ese servicio de computación en nube. Pero entonces esa reducción de costos ya no fue tal, porque tuvo que invertir en enlaces de comunicaciones que eran mucho más robustos, mucho más costosos, en una relación que puede ser 10, 20 veces más costoso que un servicio tradicional de un hogar. Y esto además tiene las limitantes de que estar localmente, no tiene las facilidades que tiene un centro de datos grande, etcétera. Entonces, todo esto realmente es cuestionable si mejora la eficiencia y reduce los costos. Sin embargo, ese es el discurso de los que venden servicios de computación en la nube, pero entrando en los temas estrictamente técnicos, pues hay que tener claro de que hay que hacer un análisis más profundo para llegar a y, y- y llegar y hacer un análisis que me dé un resultado acertado y que me diga si de verdad se están reduciendo sus costos y mejorando la eficiencia. Por otra parte, la IoT, que es el Internet de las cosas, ¿verdad? El concepto es que es una red de dispositivos físicos que están conectados entre sí con Internet y permite recopilar y compartir datos, ¿verdad? Entonces hay infinidad de aparatos. Actualmente, pues hay coffee makers, hay pantallas, los aparatos esos como los Alexa, eh, los sensores de incendio también que son parte de IoT, las refrigeradoras, etcétera. Hay muchos dispositivos que están conectados a la red. Y una de las grandes preguntas, bueno, desde el tema de la telecomunicación y la IoT y la seguridad es por ejemplo, el CCTV, ¿verdad? ¿Qué tan seguro está cuando yo lo publico a través de Internet? ¿Cómo yo sé que solamente estoy viendo yo los videos o que solamente mi grupo familiar es el que ve los videos de mi casa o las cámaras en vivo? ¿Cómo yo sé? Porque vamos a ver, hay televisores que tienen cámara o que se les pueden conectar un webcam, que ese televisor, un fabricante en específico, mantiene los estándares de seguridad para que precisamente esa cámara no pueda ser violentada y nadie pueda tener acceso. O un Amazon de estos, creo que se llaman los Echo Show, que traen una pantalla y webcam, que nadie pueda violentar esto, ¿verdad? Y que de alguna forma pueda llegar a ese dispositivo y usted estar completamente tranquilo de que nadie le esté viendo. Entonces, muy interesante ver que la mayoría de las empresas, ya lo vieron, más de un 60% le apuestan a la seguridad del IoT. Es un tema muy interesante y que cada vez se ve más y del cual nos despreocupamos enormemente. Nos despreocupamos con temas de no poner contraseñas o poner contraseñas débiles, no sabemos cómo funcionan, compramos dispositivos de un fabricante no muy reconocido, preferimos ahorrarnos unos centavos simplemente sacrificando la privacidad o podríamos sacrificar la seguridad. Entonces, el Internet de las cosas viene a ser una de estas una de estas cuestiones pues, que hay que tener un especial cuidado. Y el otro concepto que quería contarles es el edge computing, que es la computación de borde, que es el procesamiento de los datos en el borde de la red
lo que mejora la velocidad de respuesta y es esencial para las tecnologías como IoT y la gestión de grandes volúmenes de datos en tiempo real. Entonces, eso es muy interesante. Todo el mundo al principio era que la nube, y ahora, ¿qué pasa con el edge computing? Yo me llevo al borde de mi red, al borde de mi centro de datos, me traigo procesamiento y lo dejo más cerca. ¿Por qué? Porque ya no es factible subir terabytes de información a algún lugar que me va a tardar horas de horas, ¿verdad? Para procesarlos hasta Miami, hasta Dallas, California, no sé, o Brasil, y podría tener yo ese mismo procesamiento llevándolo mucho más cerca. Eso me va a aumentar la eficiencia y de nuevo, pues es un tema de procesamiento que pretende aumentar esa velocidad y poder tener ese procesamiento de datos más cerca de mi ubicación y por lo tanto esa computación en nube, perdón, esa computación de borde, lo que permite es esa facilidad. Estas tres aristas principalmente son en un tema de un enfoque general, digamos, de las tres cuestiones más normales que nos topamos y que uno ve en general, de forma introductoria se los doy como para conocimiento general. Y entrando en materia un poquito del tema de ciberseguridad, em, empecemos por algo lo más básico y realmente es ¿qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad realmente es un conjunto de prácticas, de tecnologías, de procesos que están diseñados para proteger los sistemas informáticos, las redes, los datos de ataques, daños o accesos no autorizados. Y el objetivo fundamental es garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, eso es lo que busca realmente la ciberseguridad. Y acá yo me desligo de cualquier tipo de estándar eh, y de cualquier tipo de buena práctica y demás para hacerlo un poco más global, más integral y no verlo como es una serie de prácticas de NSA, una serie de prácticas de ISO. No, todo eso está muy bien, pero hay que tener el concepto más global y no pensar que la ciberseguridad es un tema simplemente de software y de que solamente están las computadoras, porque ese es el concepto, o en los routers, realmente ya lo vimos, tiene que ver con todo, tiene que ver con la electrónica del IoT, tiene que ver con los sistemas computacionales, tiene que ver con las telecomunicaciones, etcétera. Entonces la ciberseguridad me permite a mí entender, bajo este concepto, es un gran paraguas donde yo tengo esas prácticas, tecnologías y procesos eh, que buscan entonces esa confidencialidad, esa integridad y la disponibilidad de la información. Bueno, ¿y de qué se compone estas buenas prácticas? Vamos a ver una a una. Inicialmente, la confidencialidad, que es asegurar que la información solo sea accesible a personas autorizadas. Esto es un tema básico que es muy sensible en las compañías y es, bueno, qué es verdaderamente confidencial y cómo yo aseguro de que esas personas autorizadas, solamente esas personas tengan acceso a esa información que es confidencial. Hace muchos años se marcaba un folder, se le ponía información confidencial, pero ya no existe en físico, es en digital. ¿Cómo yo marco esto y cómo lo llevo en un sistema de tal manera que solo algunas personas lo puedan ver? La integridad de los datos, ¿verdad? Que es garantizar que esa información no haya sido alterada de forma no autorizada. Mantener la integridad significa que el dato tal cual se genera sigue siendo íntegro en el tiempo y tenemos el mismo documento. En un tema de integridad es muy interesante, por ejemplo, los que tienen firma digital, cuando firman su documento, eh, el documento hace un checksum y el sistema lo que permite es que ese PDF que usted está firmando con esa firma digital del Banco Central verifique la integridad del documento. Si yo llego y modifico el PDF y le cambio un punto o le agrego un espacio o simplemente pongo un puntito dibujado, rompo la integridad y se rompe la firma digital de ese documento. ¿Por qué? Porque rompo el checksum de los datos, ya no hace la misma suma, el mismo hash,
y automáticamente yo rompo esa integridad. Ya el documento no es el mismo. Y esto es una de las cuestiones que busca la ciberseguridad precisamente es mantener la integridad de la información. No importa en qué viaje, cómo viaje, sino que sea íntegra desde que se genera hasta que llegue a su destino final. La disponibilidad, que es asegurar que los sistemas y los datos estén disponibles para los usuarios, que todo el tiempo eh, estén ahí y que esos usuarios que están autorizados a ver esa información, confidencial o no, pueden hacerlo la mayoría del tiempo o la totalidad del tiempo. Temas de comunicaciones básicas, en telecomunicaciones vemos esto y simplemente cuando hablamos de tener múltiples enlaces de WAN para poder conectarnos a un sitio web o tener alta disponibilidad, este tipo de conceptos de infraestructura y de telecomunicaciones son los que nos apoyan en temas de seguridad y que son medidas que se pueden contrarrestar desde una lista de ciberseguridad específicamente. La autenticación, que es verificar la identidad de esos usuarios, que nos permite entender quiénes pueden acceder y quiénes no pueden acceder a esa información, ¿verdad? El control de acceso, que es limitar el acceso a los sistemas y a los datos basándose en las políticas de una organización. Entonces yo tengo que controlar el acceso. ¿Cómo lo controlo? A través de la autenticación o no necesariamente a través de la autenticación. Puedo utilizar otros elementos para controlar el acceso. El monitoreo y la detección, que es sumamente importante, que es supervisar continuamente los sistemas para detectar las actividades, ¿verdad? Y saber qué es sospechoso y qué es inusual. Entonces, acá hay una serie de recomendaciones, software y demás, pero en general se le llama monitoreo y detección. Y este monitoreo y detección lo que me permite es encontrar em, posibles intrusiones o verificar em, la apertura de puertos específicos o la caída de un enlace, etcétera, ¿verdad? Que me permita a mí encontrar alguna vulnerabilidad dentro de la infraestructura y las telecomunicaciones que tenga. La respuesta a incidentes, tener los planes, los procedimientos y responder a los incidentes de seguridad. Claramente acá nadie sabe cómo atender estas cosas. eh, es normal porque la gente que trabajamos en tecnología, cuando hay un incidente de ciberseguridad, la primera pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, eh, de- puede pasar cualquier cosa. En el hackeo del 2022, si muchos recuerdan, lo que hicieron algunos ministerios y municipalidades es que encendían el servidor a las 7:30 de la mañana y lo apagaban a las 4 de la tarde cuando se iban para la casa. Entonces los usuarios no tenían acceso a la información después de las 4:30 de la tarde hasta el próximo día, porque nadie iba a estar monitoreando, no había nada automatizado, ningún sistema, y entonces esa fue la gran respuesta a un incidente de ciberseguridad. eh, Realmente eso es no tener un plan y procedimientos claramente establecidos. Ahora, puede usted tener todos los planes del mundo, que eso puede suceder de cualquier forma, en cualquier momento y a cualquiera. Entonces es una cuestión de que hay que estar preparados de alguna forma para tener planes de contingencia y poder llevar las cosas pues por buen camino y tratar pues de mantener todo el negocio. Y cuando digo negocio es en general, no solamente empresas privadas, sino públicas también. Es un negocio que tiene que continuar brindando sus servicios, ¿no? La educación y la concientización es fundamental, capacitar a los usuarios sobre las mejores prácticas de seguridad y la importancia de proteger la información. Y aquí yo hice una anotación específica a los usuarios. Eh, con los ingenieros y con los técnicos, pues por supuesto que hay que darles una capacitación continua porque la tecnología cambia todos los días y hay nuevos eventos, nuevos virus, nuevas técnicas, nuevos eh, sistemas que se encargan de hacer las cosas más complejas, más completas, son más efectivas, tienen mayor alcance, entonces hay que estar preparado ante esas cosas y saber de qué estamos hablando. Pero uno el eslabón más débil de la cadena realmente es el ser humano.
Entonces usted puede tener el mejor software, puede tener el mejor SIEM, puede tener todos los planes de respuesta, los controles de acceso, el monitoreo, alta disponibilidad, tener información confidencial, eh, garantizar la integridad de los datos y todo. Pero si el usuario decide descuidar sus credenciales, si el usuario va y se conecta a un Wi-Fi dudoso, si el usuario cae fácilmente en una trampa de phishing y le roban sus credenciales, no hay nada que hacer, porque pasa a ser, desde el punto de vista informático, es la persona la que está ahí, es una persona de confianza la que está atrás de la computadora. Entonces, llegará hasta donde tenga que llegar. Y ese es el gran problema, que como es un ser humano, pues somos dados por curiosos a abrir links, caer en trampas de phishing y demás, ¿verdad? Que eso es lo que uno normalmente ve, por ejemplo, con el tema de las estafas bancarias, que la gente le llaman, le piden los datos, entra una negación, problemas legales, pierde todos sus ahorros, lo dejan ahorcado en tarjetas de crédito. Eso es porque falta educación y concientización respecto a las mejores prácticas de seguridad. Entonces, pienso en lo muy personal que este es el eslabón más débil, el ser humano, y que razonablemente es el que necesitamos continuamente educar y hacer conciencia de estos temas. Por supuesto, el cumplimiento de normativas, hay que cumplir con las leyes y regulaciones. Todos los países tienen diferentes leyes y regulaciones. Acá en Costa Rica, pues ha ido lento, pero va. Eh, Hay proyectos nuevos, protección de datos, ley de ciberseguridad, etcétera, que está en la Asamblea Legislativa. Y pues esperemos que esto llegue a reforzar el sistema penal de nuestro país para que las leyes apoyen significativamente al ciudadano, y no se permita o trate de castigar lo más posible, pues todos los eventos que se dan de ciberseguridad y que son claramente hechos con dolo, ¿verdad? Para hacer un daño a una empresa o una persona. Y en el tema de cumplimiento de normativas, yo siempre digo el mejor ejemplo que conozco, pues claramente lo que está bajo CONACYT, como les decía, su JEF, su PEN, su GEVAL y su GESE, eh, toman esta normativa, toman estándares de ciberseguridad, son especialmente cuidadosos con la información, su jefe con el dinero, en el tema de normativa tecnológica, entonces son más estrictos y ese cumplimiento da orden y pues ha hecho que las cosas funcionen de una mejor manera, ¿verdad? No de forma impecable, porque eso no va a pasar, pero sí de una forma muy eh, eh, atinente, muy adecuada acerca de ese cumplimiento de normativas, ¿verdad? Finalmente, la evaluación de riesgos, que no puede quedar de lado. Siempre hay que identificar, evaluar y mitigar los riesgos. El análisis de riesgos es fundamental como un componente de la ciberseguridad y de forma holística. No solamente los riesgos este, básicos de que un puerto abierto, que un puerto de red está habilitado, no debería estar habilitado, etcétera, sino todo tipo de riesgos. ¿Qué pasa si le roban un carnet de identificación de acceso al gerente general de la compañía? ¿Qué pasa si se descuida el sistema SSTV desde la caseta del guarda? ¿Qué pasa si se tiene acceso a una, qué sé yo, una regleta, bueno, a una regleta de las de rack, ¿verdad? Uno que se llama un PDU, que es un distribuidor de energía, que son que son IoT, que son inteligentes, entonces tienen acceso a Internet y se puede conectar. ¿Qué pasa si yo llego y apago esa regleta y apago todos los servidores, por ejemplo? ¿Qué sucede si se dan esas situaciones? Esa evaluación continua de riesgos, pues es una de las mejores prácticas y un gran componente del tema de ciberseguridad. Por otra parte, bueno, contarles así rápidamente el top 15, según Springfield, de las de los incidentes o los ataques de ciberseguridad. Los 5 más comunes: el ransomware attacks, que es el número 1. El ransomware es que se introduce una pieza de software en la computadora o en los servidores, copia la información y una vez que copia esa información, eh, empieza a encriptarla con una llave específica
Y entonces cuando usted llega a abrir los archivos están encriptados. Y ransomware es el rescate, es un secuestro, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo es secuestrar la información y a cambio de dinero, en este caso criptomonedas, pues ellos me devuelven a mí, eh, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente le van a devolver la llave para poder desencriptar sus datos. Ahora, ¿de qué depende que usted pague o no pague? Bueno, de la importancia de sus datos, si tiene respaldos, si no tiene respaldos, pero ha llegado al nivel de que los atacantes han desarrollado también sus herramientas, pues que van y buscan los sistemas de respaldo. Entonces, de nada sirve tener, qué sé yo, una copia en Google, una copia en el iCloud, porque va al iCloud y te encripta también los datos del iCloud, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, eh, ciertos servicios de nube que copian, por ejemplo, lo que está en el celular, tienen sistemas de respaldo que yo me puedo devolver un día, 2 días antes, pero siempre va a perder algo de información el usuario. Siempre va a pasar eso, salvo que tenga alguna medida de contingencia al respecto de este tema. Lo segundo, como les comentaba, el Internet de las Cosas, las vulnerabilidades en el IoT. Tercero, los ataques de ingeniería social, los ataques de phishing, que son lo más normal que hay. Yo he presenciado varios tipos de estafas en esta línea. Las más normales son los bancos, ¿verdad? Que llaman a las personas o les mandan un mensaje, eh, ejecutan ingeniería social, queremos autenticar que usted es Harry, soy su nueva ejecutiva, mire, mándeme su tarjeta de crédito, deme su código trasero para atrás de la tarjeta, el de verificación, para poder verificar que es usted, deme 2 tokens, le van a llegar unos códigos a su celular, etcétera. Todo ese tema es una ingeniería social que se presenta muy astutamente y tienen guiones prefabricados que son muy convincentes, con música del banco, con voz muy amable y no solamente hay hombres. Es importante entender que también hay mujeres en estas bandas, entonces no necesariamente tiene que esperar usted que sea un agente hombre, puede ser una mujer que también lo llame para pedir sus datos. Y el tema de los ataques de phishing, pues es muy normal en el tema, digamos, por ejemplo, de Microsoft Office y Microsoft 365, que manden una carpeta de un SharePoint X que tiene un contrato para firmar, usted le da clic y en el momento que le da clic abre la ventana, parece que es el SharePoint de alguien que tiene un documento y después le dice que firme y en el momento que usted le va a firmar, entonces em, le pide las credenciales de Office y usted las pone y está poniéndolas en un sitio, pues claramente que es un ataque phishing y le van a robar sus credenciales. Es aquí donde tomar acciones adicionales como el múltiple factor de autenticación, perdón, el múltiple factor de autenticación, habilitarlo en sus dispositivos, eh, viene a ser una herramienta fundamental, no infalible, pero sí fundamental para tratar de evitar esos ataques que son muy genéricos, son muy normales y son los que la mayoría de las personas pues caen porque simplemente por descuido, porque están ocupados, llegan en un mal momento, etcétera. Los ataques a las cadenas de suministros, eh, he visto cómo se hacen pasar por proveedores, he visto estafas hasta de $800,000 que se han tratado de hacer en Costa Rica a empresas que mueven grandes volúmenes de dinero, que pretenden hacerse pasar por un proveedor, gemelean, clonan, mejor dicho, sitios web con una pequeña diferencia de su nombre de dominio, los correos electrónicos, interceptan los correos, son muy hábiles, hablan con las mismas, usando las mismas palabras, el mismo acento, eh, normalmente que se hacen pasar por proveedores extranjeros, cambian los números de cuenta, crean cuentas con empresas en Estados Unidos o en otros países con el mismo nombre, entonces es como que yo, qué sé yo, había que depositarle $500,000 a, a la empresa ABC y entonces van a Suiza y abren una cuenta y con una empresa que se llama ABC, ¿verdad? Y entonces suplantan
el número de cuenta y el destinatario es el mismo, nada más que cambia el país, por ejemplo. Entonces, la gente a veces eh, no toma en cuenta de esto, no confirma y entonces manda al banco que se haga una transferencia a una cuenta en Suiza, por ejemplo, a la empresa porque le llegó el correo con la corrección de la cuenta. Y la gente cae en ese timo, pues, y logra caer en ese timo y automáticamente, pues, pierde un montón de dinero por una cuestión de un descuido. Y el último que les voy a contar es el quinto. Ahora todo es AI, tiene que ver con inteligencia artificial y obviamente cada vez es más avanzado este tema. Las llamadas telefónicas ya no son humanos, los chats ya no son de humanos, eh, WhatsApp ya no son humanos, pero sin embargo interactúan como humanos, ¿verdad? Y entonces tienen una serie de inteligencia agregada, gracias a esta inteligencia artificial, que permite saber cómo responder o por dónde ir en la conversación para crear un verdadero ataque más certero. Bien, les dejo después probablemente la presentación para que revisen el resto de técnicas. Y aquí quiero presentarles la anatomía de una infección, ¿verdad? En una descarga. De El estudio que hizo Sophos con un software específico demostró que del website, o sea, de la página a la infección, solo pasaron 0.5 segundos. O sea, no se ocupa ni un segundo para que usted eh, esté infectado. ¿Por qué? Porque usted lo único que tiene que hacer es dar clic, inmediatamente va a un tema de distribución, baja un exploit, infecta y ejecuta eso en su navegador y en su computadora. Usted está infectado en 0.5 segundos. Es una cosa increíble, increíblemente rápida. ¿Por qué? Porque las piezas de software no es que usted va a bajar un tera. El exploit no va a pesar un tera. El exploit es una pieza de software pequeña de algunos K que se baja rápidamente, que se carga y el usuario no sabe y realmente el problema es que le dio clic a algo, eh, probablemente tiene su antivirus básico o no tiene antivirus. Como pasa en toda Latinoamérica, el tema de la piratería del software, entonces la gente piratea el software creyendo que tiene el antivirus más moderno y que está todo actualizado, pero realmente su licencia no funciona y no está actualizándole nada. eh, Tal vez tiene un Windows pirata, etcétera. Lo normal, lo que usted ve en Latinoamérica. Entonces, esas infecciones, pues son rápidas, son muy rápidas y esos son temas de piezas de software que son sumamente eficientes y están muy probadas por estos delincuentes, porque no tienen otro nombre. Y después de esto, pues ya viene cómo voy a hacer la infección y cómo ejecuto esas piezas de software para robar información, por ejemplo, tarjetas de crédito o credenciales de sitios en específico, demás, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto se da gracias a que, pues sí, tenemos sistemas de comunicaciones cada vez más robustos, más rápidos y pues bajar 100K no dura absolutamente nada, ¿verdad? Y el usuario, pues a veces ni se percata. Las, la gente de CrowdStrike, que muchos tal vez hayan escuchado que hace unas semanas tuvo eh, un gran incidente con que prácticamente se trajo todo el mundo abajo, bueno, los que usan las soluciones de CrowdStrike, pero ellos habían hecho este informe acerca de las intrusiones, la interacción de las intrusiones por región. Norteamérica tiene un 61%. O sea, es uno de los países más, bueno, prácticamente Panamá para arriba considera Norteamérica, 61% está ubicado en esa línea, em, 5% Suramérica, ¿verdad? Vemos que el tema del este de Asia, 6%, el sur de Asia, 7%, 11% Europa, 4% Australia. Y África apenas un 1%. Esto es porque realmente África no tiene gran tecnología y no tiene grandes cosas a las que se quiere atacar.
Pero realmente lo importante acá es destacar de esta imagen es que las tres industrias más atacadas son, número uno, lo que tiene que ver con tecnología, 23%. Número dos, la industria de las telecomunicaciones con un 15%. Y el 13%, que es el tercer lugar, se lo lleva la industria financiera. Entonces, tecnología, telecomunicaciones y la industria financiera son las tres eh, industrias que se ven más comprometidas, ¿verdad? Después tenemos gobierno, retail, que son las tiendas, ¿verdad? La manufactura, eh, lo que tiene que ver con el servicios médicos, el healthcare, los servicios, las utilidades, el 6%, la educación y los medios de comunicación apenas un 4%. Em, aquí creo que vale la pena comentar lo que tiene que ver con el área de salud, el healthcare, que tiene un 8%, pues esto es muy lamentable. Muchos grupos de hackers han hablado y estas bandas de delincuentes han hablado de que ellos no atacan ni escuelas ni instituciones de salud, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que no tienen ningún escrúpulo y pues pueden atacar y atacan muchos centros médicos, clínicas y demás, se roban expedientes médicos, entran a los monitores de signos vitales, etcétera. Entonces, todo este tema de seguridad tiene que ver en gran parte con las telecomunicaciones y cómo se refuerzan esas telecomunicaciones en el área de la ciberseguridad. Tres ejemplos rápidamente que les voy a contar. em, el casino de MGM el año pasado tuvo un golpe de 100 millones de dólares, le costó ese data breach, ¿verdad? ¿Cómo empezó eso? Eso empezó simple y sencillamente con un empleado de TI, ¿verdad? Que le robaron las credenciales físicas, el carnet y la identificación, el badge, por decirlo así. Él fue, la gente, la banda lo que hizo fue llamar a TI de MGM, de los casinos, y les dijo, mire, soy Harry Barrantes del departamento de TI, perdí mis credenciales, me puede hacer el favor de resetearme y ponerte el clave, deme su código de empleado, lo tenía a la mano, le tenía toda la información, se la dieron, y la persona de TI que se encargaba de eso le entregó por teléfono las credenciales para poder conectarse a la red y al VPN. Una vez que entraron al VPN, ya lo demás fue historia. Se trajeron abajo todo el casino y fue una pérdida, ya vieron, multimillonaria, simplemente por un descuido humano, una falta de cuidado en protocolos, ¿verdad? Y no verificar que realmente la persona con la que estaba hablando era la que decía ser, ¿verdad? Entonces es un tema realmente preocupante y vean el nivel de dinero, o sea, la cantidad de dinero que se hizo en un solo golpe. Les tardó como 22 días recuperar todo el casino. Un casino, o sea, mueve millones de dólares por día, millones de dólares en Las Vegas. El segundo ejemplo, yo tuve acceso a esta información en su momento. Eh, Florida, perdón, la gente de Coca-Cola FEMSA, acá en Costa Rica, les hackearon los datos, les robaron 8.16 gigas de datos, ¿verdad? Eh, Se negaron a pagar, entonces como se negaron a pagar el rescate, pues publicaron los datos. Eh, yo le di una ojeada rápida, no estaba para los que se pregunten esto, no estaba la fórmula de la Coca-Cola, pero sí había mucha información que tenía que ver con los mercados. O sea, cuánto se vende por país, las proyecciones, el detalle de costos, de transportes, habían copias de pasaportes, copias de cédulas de identidad costarricenses, eh, una cantidad de información que quizá para la Coca-Cola no es gran cosa, pero si nos vamos a un tema de análisis de mercado y de competidores, quizá para sus competidores sí era importante conocer esa información, ¿verdad? Em, y saber de que esa información estaba libre para que cualquiera la descargara y poder hacer un análisis
respecto a cuáles eran los mercados más débiles para Coca-Cola y poder ir a vender refresco ABC, ¿verdad? No voy a decir otra marca, pero son temas que tienen que ver con el tema de mercados, ¿no? De cómo funcionan y de la importancia de los datos. Ahora, si estos datos hubieran sido la fórmula de la Coca-Cola, no sé si hubieran pagado o no hubieran pagado el 1.5 millones para recuperar su información, o hubieran sido 15, hubieran sido 150, no sé cuánto hubiese sido. Y por último, de los tres ejemplos que les traigo, Costa Rica bajo asalto, entrando don Rodrigo Chávez, pues tuvo que enfrentarse con el hackeo, el famoso hackeo que nos tuvo muy mal como país, nos generó muchas pérdidas. Y creo que una de las grandes preguntas que hace la gente es, ¿y qué pasó? Bueno, eso se declaró secreto de Estado y la verdad real, pues la sabrán algunos. Yo no la sé. Lo que sí sé, y doy el mismo ejemplo, es que en temas de ciberseguridad es como cuando usted va, o sea, cuando usted vive en un condominio y entonces usted tiene cuatro vecinos más, son cinco casas. El ladrón va a llegar a la primera casa, va a ir a la puerta principal y ve que todo está con llave. Se va a la segunda casa, prueba el llavín y se da cuenta que también está todo con llave. Pero llega a la tercera casa y se da cuenta que la puerta está abierta. ¿A cuál creen ustedes de las casas va a entrar el ladrón? No se va a devolver a la primera ni a la segunda. Toca puertas y revisa cuál está descuidada, cuál está abierta, y ahí es donde entra. Así de sencillo lo resumo. Este tema, después de esto se vieron muchas cosas que la Contraloría ya había advertido: uso de sistemas operativos obsoletos, infraestructura obsoleta, software inexistente de controles, no había análisis de riesgos, no había inversión, o sea, en general. Entonces, esa es la forma de explicarlo más sencillamente. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? Porque teníamos la puerta abierta para que esto pasara. Así de sencillo. No hay una explicación más sencilla que esa y que cualquiera persona, técnica o no técnica, pueda entender. Y es que simplemente teníamos la puerta abierta para que esto sucediera. Bien, y para finalizar, porque sé que están muy ocupados también, las tendencias en ciberseguridad y la relación con las telecomunicaciones. Bueno, rápidamente, interesantísimo. Zero Trust, que es un modelo de seguridad de tecnologías de la información que se basa en el principio, pues, de que ninguna entidad, sea dentro o fuera de la organización, debe ser automáticamente confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que este enfoque lo que busca es que yo, a través de una ubicación, un dispositivo o una aplicación, eh, tenga una autenticación de múltiple factor y que pueda tener acceso a los datos y las aplicaciones. Pero no es que porque usted es el gerente general va a tener acceso abierto a todas las cosas. Así no funciona. El Zero Trust lo que busca es precisamente hacer que las entidades protejan sus datos y que se valide esos intentos de acceso a la información. Entonces, pueden buscar un poquito más acerca de Zero Trust. Es una muy buena técnica. Particularmente yo la utilizo con seres humanos y con el mundo digital, este, particularmente para el tema de tecnología, ¿verdad? No se puede confiar, insisto, desafortunadamente somos seres humanos y tendemos a equivocarnos naturalmente, pues esos descuidos nos pueden costar la operación de una empresa o nos pueden costar datos que son muy sensibles dentro de ella. SASE, que es Secure Access Service Edge, es un marco de red y de seguridad que creó Gartner en el 2019, vino la pandemia, se estuvo ahí un poquitito de bajo perfil, pero está volviendo a retomar. Es un modelo pues que está diseñado para abordar los desafíos de la conectividad y la seguridad de la red en un entorno más moderno, ¿verdad? Eh, que adopta entonces la nube, el trabajo remoto, la movilidad, los dispositivos, etcétera, y que busca precisamente entonces que la gente tenga una noción más global acerca de la seguridad como tal y los accesos
que tenga a los recursos que están en la red y el cómo se despliegan las redes también de telecomunicaciones para poder llegar a esos recursos. La AI generativa, que es la inteligencia artificial generativa, eh, acá tiene dos columnas muy rápidamente, pues les cuento que lo que está remodelando es los riesgos, ¿verdad? La armamentización de la inteligencia artificial, que es utilizarla para poder hacer mejor software, ¿verdad? Unos ataques más completos, luego las campañas de phishing más convincentes, los esquemas del deepfake en la parte de ingeniería social, los videos que se crean con las personas imitando su voz, imitando sus gestos, etcétera. La mutación del malware, una vez que el software está dentro de, puede mutar y cambiar rápidamente a sí mismo para poder evitar controles de seguridad y las vulnerabilidades, la forma en cómo se explotan esas vulnerabilidades, pues ha ido avanzando conforme viene la inteligencia artificial eh, generativa que aprende de sí misma y aprende de los demás. Entonces es un tema muy complicado realmente. Ahora, desde el punto de vista de ciberseguridad, también ha aumentado esas capacidades porque ahora tenemos un análisis de seguridad mucho más robusto. Se pueden hacer predicciones basadas en modelos específicos para detectar brechas de ciberseguridad. Además, se puede tener una postura de ciberseguridad muchísimo más robusta, ¿verdad? Y lograr un inventario más completo de toda nuestra tecnología y lograr una remediación prioritaria de esas vulnerabilidades basado en esas predicciones, ¿verdad? Hacerlo de forma anticipada antes de que el atacante pueda explotar esas debilidades que tenemos. Y esto obviamente repercute que el tiempo de resolución pues se ve acelerado, o sea, es más rápido en lograrse todo porque simplemente pues la propia inteligencia se encarga de arreglar las cosas. Un día de estos vi un fabricante chino de tecnología inalámbrica que tiene todo un portal como los grandes fabricantes y entonces estábamos viendo, así rápidamente les cuento, estábamos viendo dos access points conectados a unos switches que estaban dando unos problemas con unas VLANs, con la comunicación y las redes. Y entonces usted se va a un diagrama, ¿verdad? De inteligencia artificial que él genera de la red y señala los puntos que tiene problemas. Y entonces tiene un botón que usted stripa que se llama, le da clic ahí que se llama Handle It. O sea, encárguese, mejor dicho. Entonces usted stripa el botón y él se encarga de reconfigurar todos los aparatos para que funcionen como usted pretende que funcionen. Entonces es una cuestión que uno dice, bueno, esto es parte de la predicción, del mejoramiento. eh, en temas de configuración que antes no se tenían, que se tenía que hacerlo un humano, pues ahora este tipo de inteligencia no lo hace completamente automático porque no le he dicho que lo haga automático, sino que él espera que yo lo revise, lo vea y que le diga, bueno, encárguese usted de esto y resuélvase, ¿verdad? Y lo resuelve, reconfigura todo lo que tiene que reconfigurar para que la red funcione apropiadamente. Entonces es muy interesante. Desafortunadamente es un fabricante que genera un software muy interesante, un hardware muy interesante, pero no cumple con ningún estándar realmente por ser un fabricante chino. No cumple con ningún estándar por ejemplo, eh, Wi-Fi, ¿verdad? Wi-Fi 6 hace lo mismo, pero no cumple con los estándares que estamos nosotros acostumbrados de todos los fabricantes. La computación cuántica emerge porque los computadores cuánticos pueden resolver problemas matemáticos complejísimos muchísimo más rápido que las computadoras normales, clásicas, ¿verdad? Y esto implica un reto completo para la ciberseguridad y la seguridad en general, porque ya los algoritmos de encripción, codificación y demás, pues se ven seriamente comprometidos. Lo que se creía que era extremadamente seguro con un esquema de computación cuántica, al poder lograr que un bit sea un 1 y un 0 a la vez, por poner en términos muy sencillos, multiplica las capacidades computacionales y automáticamente pues hace que lo que yo antes duraba muchas horas resolviendo un password
o desencriptando un dato, pues ahora se haga en minutos, simplemente porque la computación cuántica puede lograr hacer ese procesamiento de datos en gran escala y a gran velocidad. Entonces es una de esas cosas que les cuento que hay que poner especial atención en los próximos años. Bueno, retos y oportunidades. Como retos, el aumento de los ataques cibernéticos, ¿verdad? Cada día se ven más las vulnerabilidades de ese IoT, el ransomware, el cybercrime as a service, que es cybercrime as a service, que es el cibercrimen como un servicio. Yo ahora puedo arrendar un servicio de ransomware y pedirle a una empresa, mira, haceme un ransomware así, 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 y yo le doy a usted el 40% y yo me quedo con el 60% del rescate, o yo necesito hackear una cuenta de alguien o tener acceso a una red y alquilo esos servicios. Eso se ve normalmente en Darknet. eh, Ahí se ve cómo usted puede alquilar estos servicios. Los ataques a las cadenas de suministros que estábamos hablando, hay una complejidad regulatoria, estamos en un momento en el que no avanzamos en esto, esperamos que pronto se pueda ver algo, la luz al final del túnel de todo esto y que tengamos una regulación más robusta al respecto. Y algo muy importante, la escasez de talento, ¿verdad? Necesitamos crear más talento, más ingenieros, más gente capacitada. Los que trabajamos en tecnología, yo pienso en lo particular de que conseguimos trabajo. Siempre vamos a conseguir trabajo porque somos un país que ha desarrollado tecnológicamente, muchas empresas nacionales y transnacionales están acá que requieren de ese talento y necesitamos invertir en ese conocimiento. Y como oportunidades, pues la adopción de las tecnologías avanzadas es necesaria. El uso de la inteligencia artificial y el machine learning es básico, la computación cuántica, el enfoque de la resiliencia cibernética, mantenernos ahí a pesar de todos estos temas que hemos hablado, mantener la innovación y la competitividad como país también, y el desarrollo de nuevos servicios, y por supuesto que la colaboración y la transparencia eh, con otros países y de forma oportuna, pues para lograr que todos los sistemas y la tecnología pues continúe funcionando como hasta el día de hoy o como todos queremos que funcione, ¿verdad? Y con esto finalizo mi charla. Espero no verlos aburrido y si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto, este es el momento para hacerla. Don Esteban. Muchas gracias, Harry. Este, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que la agenda está, ¿verdad?, muy ocupada, pero y a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión también les agradecemos el haber llegado hasta acá. Sí, tenemos varias preguntas. Primero, quisiera darle la oportunidad a los compañeros y compañeras que nos están acompañando el día de hoy. Pueden hacer uso del micrófono. En estos momentos vamos a abrir los micrófonos por si alguien quiera hacer algo, comentario o alguna pregunta. Pueden levantar la mano y podemos aprovechar este espacio que el especialista nos acompaña hoy. Vamos a ver. Bueno, mientras formulan las preguntas, par de comentarios nada más. Por acá nos acompaña Giovanni Ureña, dice buenos días. Normalmente cuando hablamos de ciberseguridad pensamos siempre en seguridad defensiva. Pero, ¿qué podría comentarse sobre la seguridad ofensiva para empresas? De hecho, una de las técnicas de muchas compañías es precisamente separar lo defensivo, ¿verdad? De lo ofensivo. O sea, hay gente en muchas compañías que se dedican simple y sencillamente a hackear la propia empresa, a buscar la forma de. No es lo normal o digamos lo más común y menos a nosotros. Lo que he visto acá en Costa Rica y lo que he notado es que hay un proceso de auditoría, pero aparte de eso hay un pentest y se contratan empresas que hacen esas tareas para determinar qué vulnerabilidades hay en la infraestructura, ¿verdad? Un tercero, ¿verdad? Aparte de la auditoría externa, sino que un tercero que se encargue de hacer esa labor ofensiva para poner a prueba los sistemas y saber
qué posibilidades existen de que verdaderamente se dé un ataque o si las herramientas que se han comprado son lo suficientemente efectivas, ¿verdad? Y aquí es muy importante tener claro, y me abstraigo de lo técnico, y el consejo es hacer, pues, hacer el sentido común, ¿verdad? Que el que le ofrece a usted la solución de aseguramiento de infraestructura no sea el mismo que va a auditar o que le va a hacer esas pruebas de vulnerabilidad, ¿verdad? No se vale. Tiene que ser un tercero que sea lo suficientemente experto que se encargue de hacer ese tipo de pruebas y que ponga, prácticamente tienen que ser competidores, mejor dicho, para demostrar si verdaderamente lo que usted tiene, lo que usted compró, lo que usted mantiene, licenciamientos, etcétera, pues cumple con esas expectativas técnicas, ¿verdad? De igual forma, eso es para un punto específico, ¿verdad? Del tiempo. Pero en este momento hay gente desarrollando nuevo malware, explotando nuevas vulnerabilidades, haciendo cosas nuevas, ¿verdad? Que las herramientas no necesariamente están preparadas para eso. Entonces, eso es un proceso continuo, es un ciclo, ¿verdad? Que hay que estar continuamente haciéndolo. Claro. En esa línea, Harry, siempre nos han dicho, nos han recomendado que evitemos el uso de las redes públicas, ¿verdad? Estas están en los centros comerciales, aeropuertos, restaurantes, ¿verdad? Porque Ujú. puede haber riesgos, ¿verdad? Y no sabemos quién está detrás. La pregunta sería, ¿y qué pasa entonces con las redes móviles, ¿verdad? De nuestro proveedor? Porque ¿quién nos garantiza que tengamos ahí algún tipo de riesgo también? Es un tema Sí, interesante, ¿verdad? en temas de operadores, particularmente, uno confía en esa comunicación, ¿verdad? Pero la verdad real es que esas comunicaciones son interceptables, ¿verdad? Ahora, no por cualquiera, hay que estar claro. Em, ya se han visto como en redes 4.5, 4G, 3G, 3.5, la 2 y ahora la 5, en esta quinta generación usted puede generar, puede crear una radio base y hacer un ataque que se llama man in the middle. O sea, yo puedo generar una radio base que duplique a uno de los operadores para que su celular se conecte a esa radio base y yo tratar de interceptar información, ¿verdad? O desviarlo o simplemente hacer un jammer, ¿verdad? Que es eh, lo contrario de la intercepción o es una técnica de intercepción, por ejemplo, en los centros penales, ¿verdad? Que es poner equipos para que no entre la señal de celular, ¿verdad? Que es completamente el contrario, ¿verdad? No busca interceptar la señal para desencriptarla, sino más bien ofuscarla en el aire para que ningún teléfono funcione, ¿verdad? Pero eso ha oído todo un tema de que, bueno, los vecinos, de los oficiales, que todos tenemos derecho a las comunicaciones, es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema. Y los que hemos pasado cerca de un centro penal y de un pronto a otro nos quedamos sin señal y sin nada y nos bloquean unos 20 minutos, hemos sufrido, algunos hemos sufrido eso y no sabíamos ni siquiera por qué pasaba eso, ¿verdad? Y es simplemente porque estamos cerca de un centro penal y el operador bloquea, ¿verdad? Pero sí es una realidad, lo que pasa es que no es, no es un objeto, y si ustedes han visto noticias, el objetivo es de todo esto es simplemente monetizarlo. A Costa Rica le pidieron, no me recuerdo si eran 30 o 40 millones de dólares, eh, MGM 100 millones de dólares, Coca-Cola 1.5 millones, o sea, es monetizar. No es, el sentido de esto no es realmente hacerlo porque qué chido o qué bonito, sino es porque quiero monetizar. O sea, el delincuente quiere robarse las credenciales de su banco, hacer transferencias simple, descargar dinero de su tarjeta de crédito, hacer compras ilegales. Es porque se quiere delinquir. No es por un tema simplemente de, 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 de que qué bonito hacerlo como experimento, no, sino que hay una estructura de delincuencia detrás de todo esto. Claro, claro. Tenemos dos preguntas más. Melvin Fernández dice, la Internet es global, pero la legislación es local.
Dado lo anterior, ¿cómo poder lidiar con los actos ilícitos que provienen de diferentes países? Bueno, yo aquí les voy a contar mi perspectiva como perito externo del Poder Judicial. Eh, es todo un tema, ¿verdad? Y es un tema que tiene que ver específicamente con los delitos. En nuestro país existen delitos como, por ejemplo, delitos contra el honor, ¿verdad? En el que yo digo, bueno, don Esteban, usted es esto y usted es lo otro, y yo daño su honor y nos vamos a un pleito legal porque yo lo dije públicamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es una red social china, europea o estadounidense, con una legislación diferente? ¿Cómo yo logro las pruebas reales, técnicas de que eso pasó, ¿verdad? Eh, Entonces usted podría pedirle a un juez de la República, bueno, invóquese a Interpol, por ejemplo, para que le pregunte a Facebook si puede dar los registros de una conversación de WhatsApp o puede dar los registros de un Facebook, de un perfil que me duplicaron, etcétera. Pero a la vez hay un caso de pornografía infantil internacional. Entonces, desafortunadamente los recursos no van para todo. Y además hay delitos que tienen más peso que otros. Su honor, ¿verdad? Como cualquier otro ser humano, tiene todo el derecho de sentirse ofendido y todo muy bien, pero jamás va a ser un delito penal mundial como lo es, por ejemplo, la pedofilia, ¿verdad? Entonces, los recursos van en la línea de delitos realmente como pedofilia, como narcotráfico, lavado, etcétera, ¿verdad? Delitos de peso, mejor dicho. Cuestiones que son problemas para las sociedades. Eh, y aquí es donde necesitamos entender y hacer divisiones muy claras respecto al tema de la jurisdicción de nuestras leyes, las de otros países, ¿de acuerdo? Porque ¿qué pasa si usted tiene todo en, no sé, en un OneDrive de Microsoft y se lo borra Microsoft? Usted leyó la letra pequeña. Usted leyó la letra pequeña del contrato, tiene los instrumentos para ir a un proceso de arbitraje en Estados Unidos que le va a arrancar, no sé, medio millón, $1 millón, porque le borraron las fotos, porque le borraron los archivos y Microsoft dice, sí, yo haré mi mayor esfuerzo porque todo eso esté ahí, pero realmente es una jurisdicción diferente. Sin embargo, los delitos que son conceptualmente, en general, en todos los países, son el mismo delito y están penados. La regulación lo que busca es esa comunicación entre jurisdicciones, ¿verdad? Pero en lo estrictamente técnico, por ejemplo, ahora con el tema del 5G, en lo estrictamente técnico es otra cosa. ¿Sí? Son temas separados y hay que separar lo que es legal de lo técnico, ¿verdad? Y nos cuesta mucho entender eso. Por eso es que nuevas regulaciones que están en la Asamblea, que se están estudiando, lo de protección de datos, lo de ciberseguridad, pretenden reforzar y ponernos a un nivel mejor del que tenemos, porque ahorita la realidad del asunto es que se los digo con conocimiento, nuestro sistema legal es muy débil ante esto, es muy débil. Y desafortunadamente, pues por eso es que se presentan muchas situaciones y apenas es la punta del iceberg, ¿verdad? Además de que el Estado tiene los recursos muy limitados para poder combatir la ciberdelincuencia, etcétera. Además, no hay una regulación de que, de que realmente me proteja o que tipifique ciertos delitos como lo que se pretende, o que alguien lo pueda tipificar como delito, ¿verdad? Sigue siendo muy débil con respecto a otros países, por ejemplo España, que tiene una regulación legal muchísimo más robusta que la que tenemos nosotros. Pero sí, sí es una tarea pendiente que tiene el país en general, desde el tema de tecnología, ¿verdad? Y sí tiene dos aristas, la de la jurisdicción de cada país y su marco legal, las convenciones que se han hecho globalmente, pues, y lo estrictamente técnico que tiene que ver precisamente, pues, con qué cosas puedo hacer y qué cosas están mal hechas, ¿verdad? Qué cosas son inadmisibles en un país, pero en otro puede ser que sí, ¿verdad?
son aspectos meramente técnicos que hay que separar del tema jurisdiccional, Claro que ¿verdad? sí. Terminamos también con una pregunta de Melvin Fernández. Dice Harry, me gustaría conocer cuál es la posición del CEPIC con respecto a la problemática que enfrentamos en Costa Rica para la implementación del 5G. ¿Cuáles serán las recomendaciones dirigidas a las autoridades gubernamentales? Pero no sé si quieres referirte al tema o... Bueno, no, yo me voy a referir al tema, pero dejo claro que no es en nombre del CEPIC, porque Correcto, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación, pues es un ente público no estatal y no está representado acá correcto. de forma oficial. Sin embargo, el tema de 5G definitivamente ha sido un fiasco en nuestro país. Eh, Nos ha llevado, estamos en un tema de abogados, ¿verdad? Y esto puede tardar lo que tenga que tardar. El gran problema es que estamos viviendo en el pasado. O sea, nosotros vivimos en el pasado. 5G es cosa del pasado, no es cosa del futuro. O sea, cuando hablan de 5G y especialmente las personas no técnicas, ¿verdad? Y uno los escucha decir que hacen comparaciones hasta con drogas, como diciendo, eso es una maravilla. No, eso es el pasado, ¿verdad? O sea, el 5G, la quinta generación de la telefonía y la movilidad es cosa del pasado. Ya es algo normal, ya no es novedoso. Para Costa Rica lo va a hacer en un gran atraso de años, pero realmente no es novedoso a nivel mundial. Ya no vamos a ser tan competitivos porque para cuando lleguemos a tener 5G, ya 6G va a estar arriba. ¿Verdad? Ya va a estar estandarizado, ya va a estar corriendo con velocidades gigabit, etcétera, y, y las empresas van a preguntarse, ¿y ustedes para cuándo 6G? ¿Verdad? Entonces estamos en el pasado y eso es por el desacople que existe en la realidad mundial, ¿verdad? Y en la realidad de nuestro país, ¿verdad? Y esto tiene que ver, y esto es una opinión muy personal, y esto tiene que ver y tiene un gran impacto de que ya Costa Rica desafortunadamente no es la Suiza centroamericana, ¿verdad? Y nos volvimos una empresa, un país tecnológico, sí, con muchas transnacionales, sí, pero ya vemos Salvador, por ejemplo, El Salvador, Google estrenó hace unos meses un gran edificio, grandes operaciones, transnacionales están haciendo grandes desarrollos, zonas francas, etcétera, y están creciendo gigantescamente eh, en otro país en lugar de venir a Costa Rica, porque no somos competitivos, porque no nos movemos, porque no somos rápidos, no somos ágiles y nos hundimos en discusiones que para mi gusto, pues no tienen asidero técnico. Legal, quizá, técnico no tiene, porque la tecnología tiene que ser, tecnológicamente tiene que ser neutra en todo sentido, ¿verdad? Y esa es una de las maneras, pues, de que uno puede lograr una infraestructura segura, teniendo diferentes fabricantes haciendo diferentes tareas dentro de una infraestructura de tecnología. Claro, claro que sí. Pues sí, bueno, creo que estamos llegando ya al final de este conversatorio. Este, no sé si hay alguna pregunta del público, creo que no. Me parece que hay un señor Diego que Ávila, perdón, que leo aquí en el chat, dice la automatización por ahí generativa es auditable. Existen sistemas de observación de cambios de configuración que guarden los logs de la historia de cambios de la configuración. Ujú. Eso existe antes de la AI. Sí hay herramientas, don Diego, hay herramientas que se encargan específicamente de la copia, del manejo, de la auditoría, control de cambios de configuraciones en infraestructuras de telecomunicaciones, en servidores, etcétera. Todo eso ya existe. Hay muchas herramientas que se encargan de eso y es siempre 100% auditable. Todos esos cambios que se dan, porque lo que le estoy agregando es un cambio eh, ya no es un humano el que lo hace, ya ahora es una inteligencia, entre comillas, que se encarga de eso. Claro, vamos a darle la palabra a Diego Ávila, que precisamente está aquí en el chat con nosotros en vivo y pues vamos a aprovechar. Entonces, adelante, Diego. Muchas gracias. Sí, mi consulta venía en cuanto que usted estaba refiriéndose a el quantum computing, ¿verdad? Y quería saber cuál era el estado en la industria de conocimiento sobre algoritmos
de encriptación post-quantum, o sea, que son resistentes, o se espera que sean resistentes a ataques de computación cuántica para para atacar los algoritmos de encriptación. O sea, qué tanto saben las personas en la industria sobre esto, o sea, sobre esas técnicas. Sí, es todo un área específica, digamos, que lo que busca, de hecho, desde ya hace rato, eh, eso se había detectado y entonces ahí, por ejemplo, la NIST en Estados Unidos, desde el 2016 trabaja con estándares de algoritmos, como usted lo dice, post-quantum, ¿verdad? Que lo que busca es crear llaves diferentes. Hay una que se llama Kyber, si mal no me equivoco, Falcon, eh, y habían otro par por ahí que se encargan de hacer ese cambio criptográfico, ¿verdad? Y que lo que pretenden es que en algún momento, cuando ya sea una cuestión emergente y abierta, porque ahorita la computación cuántica pues sigue estando en manos de unos cuantos, de unas cuantas empresas, ¿verdad? Y no está abierto por temas de costo y desarrollo. Sí se trabaja desde hace ya tamaño poco en este tema, ¿verdad? Hay que tener claro y hay que tenerlo bien claro de que una de las industrias que más invierte en esto es las industrias armamentísticas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con armas, seguridad, los gobiernos que tienen o los países que tienen armamento y tienen ejército, pues invierten sumas cuantiosas, eh, miles de millones de dólares, ¿verdad? Si no son más, en temas de seguridad y no descuidan estos aspectos porque de eso va a depender la seguridad de una nación, ¿verdad? Entonces, ya hay, por supuesto, pues muchos países detrás de este tema, ¿verdad? Entonces, no es abierto, no es para todo el mundo, pero ya la NIST, por ejemplo, ya trabaja desde hace rato. Creo que en el 2022 hizo una tercera ronda de análisis y demás para estos tipos de algoritmos. eh, que van a cambiar la forma en cómo El tema es que para poder yo violentar todo eso, pues voy a ocupar un computador cuántico y eso no se vende en en ninguna tienda, ¿verdad? Eh, pero ¿qué pasa si un computador de este tipo cae en las manos equivocadas, ¿verdad? O es desarrollado por un país, eh, pues, que tenga armamento militar y que sea enemigo de otro, y ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Entonces es una cuestión preocupante al respecto, pero esperemos de que la humanidad desarrolle todo esto por el bien. Particularmente mi esperanza es que más allá de algoritmos, la inteligencia artificial, machine learning, la computación cuántica, me permita vivir hasta los 100 años, ojalá, o al menos a mis hijos o a los hijos de mis hijos, eh, que si les da cáncer, ya haya cura para el cáncer, que si tienen algún, no sé, el Mpox, en cuestión de horas genere la vacuna, si llega el COVID-25, en cuestión de horas genere la vacuna, eso sería la verdadera maravilla, ¿verdad? Que aquellas, el VIH, o sea, todas esas enfermedades que, que hoy en día no tienen cura, pues tengan cura en algunos años. Ojalá que nos lleve a eso esa tecnología, ¿verdad? Entre tanto, las telecomunicaciones, la infraestructura electrónica que está por debajo y obviamente toda la parte informática, pues serán fundamentales para que todo eso se llegue a dar. Claro que sí. Bueno, ojalá, ojalá la tecnología al servicio del hombre, ¿verdad? Y para el beneficio de la humanidad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Harry, de verdad, por el espacio, a los compañeros y compañeras, de verdad, por su asistencia el día de hoy. Nos despedimos, y de verdad, para el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, pues le damos las gracias por habernos acompañado y pues al ingeniero Barrantes también por su espacio y su amabilidad el día de hoy, de verdad. Muchísimas gracias, que la Para pasen bien servirles. y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.